A lo largo de la historia de Internet y de la televisión, han existido casos que durante años generaron miedo, confusión y todo tipo de teorías. Situaciones inquietantes que parecían no tener explicación. Hoy veremos algunos de esos misterios perturbadores que por fin fueron resueltos gracias a Internet. ¿Alguna vez has visto un video que fuera tan confuso como perturbador? Eso fue lo que miles de personas sintieron la primera vez que se toparon con un extraño clip titulado Blank Room Soap. En el video, que dura apenas 1 minuto con 40 segundos, podemos ver a un hombre llorando desconsoladamente mientras come un plato de sopa. A su lado, 2 personas altas con disfraces extraños y grotescos lo acarician suavemente en la espalda como si intentaran consolarlo. Nada en esa escena tiene mucho sentido, pero pronto 3 preguntas inundaron Internet. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba llorando? ¿Y quiénes eran las figuras en esos trajes inquietantes? Cuando Blank Room Soap se volvió viral en 2014, Internet explotó en teorías. Algunos lo veían como una especie de obra artística. Otros pensaban que el hombre había sido capturado e incluso se decía que tanto él como su esposa habían sido víctimas de los personajes disfrazados. Pero las teorías no eran suficientes. La gente quería respuestas reales. Pero ese no fue el único clip que existió, sino que hubo otros 3 más. En ellos podemos ver más de lo mismo. El mismo hombre comiendo. Y en otro video, aún más inquietante, pareciera ser capturado por uno de estos hombres extraños. Lo que hizo crecer todavía más el misterio en su momento. Durante años, nadie supo quién estaba detrás ni cuál era el propósito de estos videos. La incertidumbre solo aumentaba, igual que las especulaciones y el miedo en la comunidad en línea. El primer gran avance llegó en octubre del 2015, cuando la investigadora de Internet Rainbot descubrió 2 cosas claves. Primero, que los disfraces que aparecen en el video habían sido creados por un artista llamado Raymond Percy. Y segundo, que aquellos trajes tenían nombre, se llamaban Ray Rays. Rainbot encontró un canal en Dailymotion llamado Ray Ray TV, donde aparecían videos de esos mismos personajes actuando en presentaciones y cortos mucho antes de que el inquietante clip saliera a la luz. Todo apuntaba a que Raymond Percy debía saber algo sobre el origen de Blank Room Soap. Cuando Rainbot lo contactó, Percy afirmó que efectivamente él había creado los Ray Rays, pero lo más sorprendente fue lo que dijo después. Aseguró que no tenía absolutamente nada que ver con el misterioso video. Según su versión, tiempo atrás, después de un show en Los Ángeles, varias de sus utilerías y disfraces habían sido robados de su camioneta. Y semanas más tarde, recibió un correo anónimo con un archivo adjunto. Ese archivo era precisamente el video que todo Internet conocería como Blank Room Soap. La explicación parecía cerrar el caso. Si los trajes fueron robados, entonces alguien más pudo haber grabado el perturbador clip, pero algo no encajaba. Los usuarios comenzaron a notar inconsistencias en la historia de Percy. Por ejemplo, él mismo llegó a subir el video a una de sus redes bajo el título Soaptober, como si se tratara de algo curioso que había encontrado en línea. Pero si realmente alguien había robado sus disfraces y hecho ese video sin su permiso, ¿por qué lo compartiría como si nada? Había más. Cuando Internet buscó en los registros policiales del condado de Los Ángeles, descubrió que Percy jamás había presentado una denuncia por el supuesto robo de sus trajes. Un detalle muy extraño si en verdad alguien le había arrebatado el proyecto que tanto tiempo le tomó crear. ¿Y si él mismo era el verdadero autor de los videos? Algunos creen que todo fue un truco de mercadotecnia, una forma de volver virales a sus personajes. Y si esa fue la intención, sin duda lo logró. Blank Room Soap y sus secuelas superaron los 16 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos más extraños y comentados de la historia de Internet. Después de la investigación de Rainbot, nunca volvieron a aparecer nuevos clips. Los Ray Rays desaparecieron y Raymond Percy jamás admitió haberlos creado. Para muchos, el misterio quedó resuelto. Percy era el responsable. Para otros, sigue siendo un enigma perturbador que probablemente
nunca tendrá una respuesta definitiva. El 25 de enero de 2015, el usuario de Reddit Disco Godfather publicó en el subreddit de Salt Lake City una imagen de un extraño edificio verde brillante, con poca información adicional. La única pista era los letreros que decían Funtime Kids Care, sugiriendo que podría ser una guardería o al menos pretendía serlo. El título del post ya causaba curiosidad. ¿Qué pasa con este lugar? He vivido enfrente por 5 años y nunca vi un niño entrar. A primera vista, parecía una guardería abandonada, pero algo en el edificio resultaba inquietante. La pintura exterior lucía nueva. Los letreros antiguos estaban desgastados y algunas ventanas parecían tapadas desde adentro. Estos detalles extraños captaron la atención de la comunidad y pronto el post se volvió viral. Unos días después, Disco Godfather regresó al lugar y compartió lo que vio. Acabo de volver al lugar y encontré algo en la parte trasera cubierto por una lona camuflada. Luego vi salir a un hombre mexicano que recogió algo y volvió a entrar. Más temprano, un repartidor de pizza trató de entregar un pedido. Nadie respondió. Pero luego vi a unos niños acercarse a la puerta intentando entrar, hasta que una señora mayor los dejó pasar. Después de 5 años viviendo aquí, nunca había visto a nadie entrar o salir, y en un solo día vi a 4 personas. Raro. Algunos bromearon diciendo que parecía la base de operaciones de Walter White de Breaking Bad, pero otros especularon que el lugar podía estar involucrado en negocios clandestinos o actividades misteriosas. Antes de que Disco Godfather y otros pudieran obtener respuestas concretas, un usuario de Reddit llamado Dead Sheep intervino con un comentario escalofriante. Elimina tu publicación y comentarios y deja de hacer preguntas. Primera y última advertencia. Sabemos quién eres. Si debes continuar tu búsqueda, trata de descubrir lo que buscas. No digas que no te advertí. Este tipo de cosas siempre son manejadas por personas peligrosas. Este mensaje volvió el caso aún más inquietante, como una verdadera advertencia, y muchos lo interpretaron como señal de que había algo más serio detrás del edificio. Incluso se encontró un supuesto vínculo con un contenedor de envío desde China, lo que hizo que algunos usuarios especularan aún más sobre este lugar. Sin embargo, todas estas teorías resultaron ser falsas. Finalmente se supo la realidad. El Departamento de Salud de Utah confirmó que Funtime Kids Care era una guardería totalmente legal y funcional. Un comentario reciente de otro usuario de Reddit resumió la verdad. Sé que esta publicación es vieja, pero mi papá fue ahí cuando era niño. Está dirigida por una señora mayor muy amable. Es un lugar seguro para niños cuyos familiares podrían representar un riesgo para ellos. Por eso las ventanas están semicubiertas y solo hay unos pocos niños. Pintaron el edificio de verde brillante con ventanas amarillas y en invierno decoran el patio con muñecos de nieve. La historia del edificio muestra que fue establecido en 1973 y tuvo sus mejores años hasta que, tras ser comprado por Richard Yocom, después de 2006 empezó a tener problemas de supervisión y mantenimiento. Richard continuó operándolo a pesar de las dificultades y eventualmente lo dejó a su madre para que tuviera algo que hacer en su vejez. Las advertencias de Dead Sheep y otros resultaron ser simples troles que aprovecharon la atención generada por el post para crear misterio alrededor de un lugar común. Pero el edificio de Funtime Kids Care sigue en pie, convertido en un curioso recuerdo de internet donde los fanáticos del misterio incluso se disfrazaban de la guardería en Halloween. Lo que parecía uno de los mayores misterios virales de Reddit resultó ser un lugar totalmente ordinario con una historia real mucho más sencilla de lo que la imaginación de internet había creado. En enero de 2018, un usuario de Reddit llamado Bachan320 hizo un post en el subreddit de Beaverton, Oregon, describiendo un fenómeno extraño. Sintoniza 96.7 si estás cerca de Progress Ridge. Estoy en el carro con amigos y escucho sonidos repetitivos y a veces voces o cosas raras. Los sonidos cambian de graves a agudos con frecuencias extrañas que se cruzan. Al principio algunos pensaron que eran interferencias de estaciones de radio dominantes,
pero al comparar experiencias con otros usuarios, la situación parecía más inquietante. Los sonidos cambiaban constantemente, alternando entre ruido blanco, un ventilador muy fuerte y discursos históricos, incluyendo los de Martin Luther King, John F. Kennedy y transmisiones del Apolo 11. Approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. Incluso un usuario reportó en 2017: grabé una especie de estación de números. Lo grabé en FM 167, alrededor de las 6:30 p.m. No hay nombre de estación oficial. Reprodujo tonos de ruido blanco durante horas y al día siguiente discursos de Martin Luther King y música ambiental extraña. El misterio se prolongó por más de 1 año y medio, descartando la idea de un simple hackeo. La FCC confirmó que esta estación pertenece a Community Alliance of Tenants, un organismo sin fines de lucro que ayuda a los inquilinos a conocer sus derechos. Esto resolvió el misterio. Los extraños sonidos eran simplemente una forma poco común de llamar la atención hacia la estación, que de otra forma solo hablaba de temas de inquilinos y derechos. La organización nunca admitió haberlo hecho a propósito, pero la comunidad en Internet está convencida de que fue una estrategia para generar curiosidad y despertar interés. Finalmente, el misterio fue resuelto. No había hackeo, fenómeno paranormal ni conspiración, solo un método inusual para captar la atención del público hacia algo completamente cotidiano. El 26 de junio de 1995, alrededor de la 1:30 p.m., la Policía Estatal de Virginia respondió al reporte de un accidente cerca de Emporia, un pequeño pueblo del estado. Un Volkswagen se había estrellado contra unos árboles al costado del camino, dejando a ambos pasajeros gravemente heridos. Ninguno llevaba cinturón de seguridad y ambos fueron parcialmente expulsados por el parabrisas frontal, falleciendo antes de que llegara la policía. Uno de ellos fue identificado rápidamente: Michael Hagar, un estudiante de 21 años de la Universidad de South Carolina, pero la identidad del otro permaneció desconocida. Su rostro estaba irreconocible y no llevaba identificación. Incluso al revisar las bases de datos de huellas dactilares, no había coincidencias. Curiosamente, ambos llevaban puesta la misma camiseta de tie-dye con el logo de la banda Grateful Dead, una famosa agrupación de rock estadounidense formada en los años 60, conocida por mezclar rock, folk, blues y psicodelia. Tras la revisión de los cuerpos, la policía también encontró 2 boletos desordenados para un concierto del Grateful Dead que había ocurrido un día antes en Washington, D.C., junto con una nota manuscrita que decía: Jason, lo siento, tuvimos que irnos. Nos vemos por ahí. Llámame Caroline T y Caroline O. Adiós. Se determinó que el desconocido probablemente estaba haciendo autostop y había conocido a Michael en el concierto volviéndose amigos. La causa del accidente fue simple: el conductor se quedó dormido al volante. Pero la verdadera incógnita permanecía: la identidad del pasajero desconocido. Durante años nadie pudo avanzar en identificarlo, hasta que en 2012 el Nation Center for Missing and Exploited Children publicó una recreación digital de su rostro, atrayendo la atención de detectives del internet. Entre ellos, un usuario de Reddit llamado ZombieGrade creó un subreddit dedicado a encontrar su verdadera identidad, incluyendo un póster digital con toda la información disponible, titulado ¿Puedes ayudar a devolverle su nombre? El póster se volvió viral, y así fue como un hombre llamado Steve contactó a ZombieGrade, afirmando conocer su nombre: Jason Callahan. Solo faltaba encontrar a sus familiares vivos. En enero de 2015, finalmente ocurrió. La madre de Jason reconoció a su hijo en un post de Facebook y escribió: Oh Dios mío, este es mi hijo Jason Callahan, de Martling Beach, Carolina del Sur. Lo he estado buscando todo este tiempo sin suerte. Resultó que Jason había dejado su hogar al cumplir 18 años y viajaba por el país por su cuenta todo ese tiempo. Su madre pensó
que estaba evadiendo sus llamadas y simplemente no quería regresar a casa. Finalmente, uno de los casos más misteriosos de John Doe fue resuelto, y aunque la verdad era triste, se cerró un capítulo que había quedado abierto por más de 2 décadas. En 2013 apareció un videojuego bastante extraño llamado Kane Quest 3030. A simple vista parecía un simple juego tipo RPG parodia, donde Kanye West viajaba en el tiempo hacia un futuro distópico y se enfrentaba a otros raperos famosos como Tupac o Jay-Z. Todo en un tono cómico y absurdo. Pero lo perturbador llegó cuando jugadores comenzaron a descubrir un nivel secreto. Para acceder había que interactuar con un NPC que pedía ingresar una palabra especial, Ascend, que en español significa ascender. Al escribirla, el juego cambiaba totalmente. Dejaba de ser una parodia de raperos y se transformaba en algo siniestro. Un entorno vacío con mensajes misteriosos en pantalla y personajes que parecían dar instrucciones muy específicas, como si estuviera guiando a los jugadores hacia un proceso de autotransformación personal o incluso reclutamiento. Algunos textos invitaban a los jugadores a subir de nivel en la vida real y continuar con un supuesto proceso fuera de videojuego, dejando de entrever que se trataba de una puerta de entrada a algo más grande, casi como un intento de captar a personas. Esto encendió todas las alarmas. Durante años se especuló que el juego era una tapadera para una secta secreta, un experimento de manipulación psicológica o incluso un método de selección para algún tipo de grupo oculto en internet. En foros como Reddit y 4chan se crearon teorías interminables sobre lo que realmente se escondía detrás. El misterio se alimentaba por el hecho de que la creadora del juego, una mujer llamada Clara Hope, desapareció en internet poco después de que se hiciera viral, aumentando la idea de que estaba detrás de un culto o algo turbio. Sin embargo, después de muchos años de especulación, el caso finalmente se resolvió. En 2022, la parodia desarrollada confirmó que el modo secreto no era parte de un culto ni de una secta, sino un proyecto artístico personal. Según ella, era una forma de explorar ideas sobre automejora, identidad y trascendencia a través de un videojuego experimental, pero nunca pensó que se haría viral ni que la gente lo interpretaría como algo siniestro. En otras palabras, Kane Quest 3030 pasó de ser considerado durante años un misterioso videojuego vinculado a una secta secreta a descubrirse que simplemente era un juego indie con un experimento narrativo malinterpretado por internet.